Me llamo Benito. Al menos así me conocen aquí, en este pueblo perdido de la provincia de Misiones. El apellido lo inventé hace décadas, junto con los documentos que me abrieron las puertas de esta tierra. Nadie sospecha nada. Para los vecinos soy un viejo más, un exsoldado que prefiere no hablar de la guerra. La verdad es que no miento, simplemente callo. El silencio, sin embargo, nunca me deja. Hay noches en que despierto jadeando, convencido de que sigo en aquel lugar. El calor de las antorchas, el olor ácido del humo, los gritos apagados que se clavaban en los muros de cemento. Creí que con los años los recuerdos se diluirían, pero se han vuelto más nítidos, como si la vejez no borrara la memoria sino que la afilara. Al principio pensé que eran pesadillas. Todos los viejos las tienen, me decía. Pero, ¿cómo explicar entonces los pasos en el pasillo cuando la casa entera duerme? O la sombra de un muchacho flaco que se sienta frente a mi cama y me observa en silencio hasta que me atrevo a parpadear. Nunca lo escucho llegar, pero siempre siento cómo hunde el cojín de la silla con su peso invisible. La gente del pueblo cree que bebo demasiado aguardiente. Tal vez tengan razón, aunque el aguardiente no explica por qué, en la quietud de la madrugada, mi cocina huele a ceniza. Ceniza húmeda, pegajosa, idéntica a la que alguna vez se quedó en mi uniforme cuando vigilaba las filas interminables. No se lo digo a nadie, pero empiezo a sospechar que el pasado no es un recuerdo, es una presencia, y está aquí conmigo. Dicen que el tiempo cura todo. Mentira. El tiempo conserva como frascos de vidrio las cosas que uno quiere olvidar. Basta con cerrar los ojos y ahí están. Las filas interminables, los cuerpos famélicos cubiertos de harapos, el olor de la piel quemada. Yo no inventé nada de eso. Yo solo recibía órdenes. Era un engranaje, apenas una pieza dentro de una máquina más grande. Si no lo hacía yo, otro lo haría. Esa fue mi excusa durante años, y me la repetí hasta que casi sonaba verdadera. Recuerdo mis botas golpeando el suelo helado al amanecer, la mirada perdida de los prisioneros que se alineaban sin levantar la cabeza. Había en sus ojos un brillo apagado, como si ya estuvieran muertos antes de morir. Yo no pensaba en ellos como personas. Era lo único que me permitía dormir. Eran números, filas, siluetas que obedecían. Y yo, un guardián sin nombre ni rostro. Pero entre todas esas sombras, hubo una figura distinta. Una mujer. Su cabello era claro, aunque pronto se cubrió de ceniza y polvo. Sus ojos, azules, no se parecían en nada a los míos. Pero en ellos había algo que no logré quebrar. Una dignidad silenciosa. La recuerdo porque no me miraba con odio ni con miedo, como los demás. Me miraba como si viera todavía a un hombre, no a un verdugo. Esa mirada fue un estorbo para mí. Me hacía dudar, y dudar era peligroso. La rutina del campo no admitía preguntas. Yo cumplía mi tarea con la rigidez que se esperaba de mí. Pero cada vez que pasaba frente a esa mujer, sentía que mis manos temblaban apenas. Era imperceptible, pero estaba ahí. Ella no decía nada. No me suplicaba. Y ese silencio, más que cualquier grito, era lo que perforaba mi armadura. No sé qué fue de ella. No recuerdo el día exacto en que desapareció de las filas. Quizá la enviaron a trabajar, quizá las cámaras, quizá una fosa común. No lo sé. O quizá no quiero recordarlo. Pero su rostro, ese rostro no se ha borrado nunca. Y ahora, cuando me levanto en mitad de la noche con el corazón martillando, juro que la veo de pie en la puerta de mi dormitorio, mirándome igual que entonces, como si aún esperara algo de mí. Hay noches en las que no logro distinguir si estoy despierto o atrapado en un sueño. Hace unos días escuché pasos en la sala, pasos suaves, arrastrados. Tomé la lámpara y recorrí la casa, pero no hallé a nadie.
Sin embargo, la ventana estaba abierta y sobre la mesa de madera donde nunca dejó nada vi una fotografía amarillenta, una de aquellas que juré haber quemado. Supe entonces que debía abrir el baúl, ese maldito baúl que escondo bajo el piso de la despensa desde que crucé el océano. Siempre me repetí que lo guardaba por precaución, como un seguro de vida en caso de ser descubierto. Documentos, listas, rostros congelados en el papel, pedazos de lo que fuimos o de lo que destruimos. Cuando levanté la tapa, el olor me golpeó como un puñetazo. Humedad, moho y algo más, como carne vieja. Dentro había carpetas, informes sellados, órdenes firmadas con nombres que hoy nadie recuerda. Y estaban las fotos. Dios, las fotos. Las pasaba una a una, temblando, y en cada rostro encontraba el mismo brillo de desesperanza. Hombres esqueléticos, niños que parecían ancianos, mujeres que cargaban a bebés sin esperanza. Yo no los había visto como personas en aquel entonces. Eran números, cifras que subían y bajaban en las listas. Pero ahora cada fotografía pesaba como una lápida. Y entonces la encontré. La mujer de los ojos azules. La foto estaba gastada, como si la hubiera tocado demasiadas veces. Su mirada, incluso en blanco y negro, me atravesó con la misma calma insoportable de aquellos días. Sentí que el aire de la habitación se volvía más frío, que alguien estaba detrás de mí. No me atreví a girar de inmediato. El silencio era espeso, pero juraría haber escuchado una respiración lenta detrás de mi nuca. Al darme la vuelta, la lámpara temblaba en mi mano. La vi. Era ella, pero no como en la foto. Su rostro estaba deformado, ennegrecido por la ceniza, como si el fuego hubiera querido borrarla y no lo logró del todo. Los ojos azules seguían ahí, más brillantes que nunca, clavados en mí. La lámpara cayó de mis manos. La luz se extinguió, y en la oscuridad solo quedaron sus pasos, acercándose. Entre las carpetas húmedas y amarillentas, encontré la lista. Letras torcidas, nombres escritos a máquina con la frialdad de una contabilidad. Pasaba la vista sin detenerme hasta que de pronto mis ojos se clavaron en uno, el suyo. Lo leí en silencio primero y después lo murmuré, como si la lengua hubiera olvidado cómo pronunciarlo. El nombre me quemó los labios. Lo repetí una y otra vez hasta que sentí que no era mi voz la que lo decía, sino otra, más cerca, más helada. La atmósfera se espesó. El aire no entraba en mis pulmones. Una presión invisible me oprimía el pecho, como si un cuerpo se hubiera posado sobre mí. Me llevé las manos a la garganta, jadeando, y en ese instante juraría que la vi a mi lado, inclinada, susurrándome ese mismo nombre en mi oído. Tropecé, caí contra la mesa y, desesperado, abrí la puerta para huir. Necesitaba aire, respirar aunque fuera una bocanada. Corrí afuera, pero no encontré el pueblo ni los árboles del bosque. Frente a mí se extendía un terreno gris, cercado con alambres de púas. El suelo de barro, las torres de vigilancia, los barracones alineados. Reconocí el lugar antes de que mi mente lo aceptara. Estaba allí otra vez, el campo. Caminé tambaleante, incrédulo. Veía a los prisioneros marchando en filas interminables, los rostros consumidos, los cuerpos que parecían sombras. El humo se elevaba y el olor a grasa quemada me revolvió el estómago. Era como presenciarlo por primera vez, pero con la lucidez de quien ya sabe lo que ocurre detrás de cada muro. Entonces sentí un empujón brutal en la espalda. Giré y vi a un guardia con uniforme, uno de mis antiguos camaradas. Su mirada no tenía nada de humano. Volví la vista hacia mi propio cuerpo y lo que vi me heló la sangre. Llevaba puesto el uniforme a rayas. En mi brazo, grabado en la piel, brillaba el número tatuado y la estrella de David. Yo ya no era Benito, ni el soldado obediente. Era uno de ellos. Me empujaron otra vez, con golpes y gritos en alemán. Traté de resistirme, pero mis piernas flaqueaban. Avanzaba arrastrado hacia una puerta de hierro que reconocí demasiado bien.
el frío de la manija metálica en mi hombro, la oscuridad más allá. Entré. La puerta se cerró a mis espaldas. Adentro solo quedaba silencio, oscuridad absoluta. Y entonces escuché el sonido que jamás pude borrar de mis pesadillas. El siseo del gas inundando la cámara. Traté de gritar, pero mi voz era apenas un lamento ahogado. El mundo se disolvió en tinieblas. Desperté en mi cama, empapado de sudor, lanzando un alarido que resonó por toda la casa. El corazón me golpeaba las costillas como un martillo. El eco del gas seguía en mis oídos, y su nombre aún vibraba en mi lengua. El terror se había vuelto mi aire. Ya no quedaba rincón de mi casa ni minuto del día donde no me siguiera como un perro hambriento. Estaba atrapado. No tenía amigos ni familia. No podía confiar en nadie. Cualquier desconocido al que me atreviera a contarle algo me miraría como un animal rabioso. El mundo sabía lo que hicimos. Yo fui de esa élite apocalíptica que primero creyó que estaba construyendo un orden nuevo y al final comprendió que había dejado una cicatriz eterna en la carne del mundo. De pronto recordé algo, el teléfono, un número escrito en un papel casi borrado. Me lo había dado un compañero antes de huir a Brasil. Sabía que era solo un gesto de compromiso. Ambos entendíamos que usarlo pondría en peligro a los dos. Pero ya no me importaba. Tal vez era preferible cualquier castigo del hombre al castigo que mi propia mente me estaba imponiendo. Marqué. Sonó 3 veces. Contestó. No solo supe que era él por la voz, contestó en alemán y dijo mi verdadero nombre. Hacía 30 años que nadie pronunciaba ese nombre. Le pregunté cómo lo sabía. Él respondió, tranquilo, como si me hubiera estado esperando. Nunca recibo llamadas. ¿Quién más podría ser? Su calma me perturbó más que cualquier visión. Le conté lo que me estaba pasando, las noches sin aire, las apariciones, el campo que volvía como un espectro. Él rió, una risa hueca. Falta lo peor, dijo. Entonces entendí. Él también veía cosas, soñaba y revivía aquel capítulo terrible de nuestras vidas. Su voz cambió, se volvió un cuchillo siniestro. Estaba esperando poder decir esto a alguien, y sabía que con el tiempo serías tú. No tenemos perdón ni esperanza. Un ruido estalló en el auricular. Lo reconocí al instante. Un disparo. Sabía qué arma era. Yo tenía una igual. Colgué el teléfono y me quedé en silencio, con la respiración cortada. Entendí lo que tenía que hacer. Fui a mi escondite y saqué la pistola. Pesaba igual que entonces. Era fría, pero cuando la examiné descubrí con terror que era inútil. Los años sin mantenimiento la habían convertido en un trozo de metal muerto, un pisapapeles macabro. La dejé caer al suelo. Pensé en la soga que colgaba en el cobertizo. Por un segundo la vi como una salida, pero la rechacé al instante. No sería una muerte honorable para un soldado, aunque sonara ridículo pensarlo ahora después de todo. Aún así, dentro de toda mi ruina, era lo único digno que creía poder intentar tener. Un final. Estaba sentado, resignado a no pelear más. Comprendí al fin lo que significaba la desesperanza. Una presión fría y constante que oprime el pecho y te hace sentir que los pulmones se vacían mientras el mundo sigue girando sin ti. No poder hacer nada, no tener nadie con quien compartir el horror que te corroe por dentro. Nadie que comprendiera, nadie que quisiera escucharte. Incluso un desconocido me habría rechazado como a un animal rabioso, como un lobo que arrastra su propia culpa. Miraba la foto de esa mujer, Rivka Levi. No era la más importante, ni la que más sufrió. No tenía el peso de todos los que pasaron por mis manos, pero era el estandarte de mis pecados. Cada vez que la veía, recordaba la conciencia que había intentado enterrar en aquel entonces, el pequeño resquicio de humanidad que me quedó. Nunca podría recordar todos los nombres, ni las caras. Cada olvido era un crimen adicional. Esa limitación hacía todo más aberrante, más terrible. Una angustia profunda comenzó a invadirme.
arrastrándome hacia abajo como un remolino. Pedir perdón era imposible. No se podía pedir perdón por lo que habíamos hecho. Quizás solo explicar, tal vez decir una palabra de arrepentimiento a quien la merecía en su momento. Ni eso les dimos. Fuimos lobos devorando en la oscuridad a una presa, sin ceremonia ni razón. Pero nosotros fuimos peores. Teníamos conciencia, razón, y aún así la usamos para ejecutar maldad pura. Nos hundimos en ella hasta el cuello, y sobrevivimos únicamente para recordar, para comprender la magnitud de nuestro crimen. Me puse de rodillas, y un llanto silencioso me atravesó por completo. No eran mis lágrimas, no era mi sufrimiento, era el llanto ahogado de mis víctimas, un lamento que se había alojado en mi pecho como un parásito que absorbe toda la vida a su alrededor. Durante décadas había respirado su dolor, había vivido años posteriores sin propósito, sin dignidad, como un cuerpo que sigue funcionando pero sin alma. Me levanté con manos temblorosas, saqué mi uniforme del escondite y me lo puse. Me senté nuevamente en la cama, clavando la mirada en el suelo como si pudiera absorberlo todo en esa línea invisible. Entonces escuché pasos acercándose, pesados y silenciosos, casi flotando sobre el suelo. Se detuvieron frente a mí. Levanté la mirada. Era ella, Rivka, parada frente a mí, inmóvil, mirándome fijamente. Su presencia me heló la sangre y al mismo tiempo un calor extraño recorrió mi espalda. Ahora la veía claramente, tal como la recordaba, y algo en su mirada no pedía nada, solo reclamaba, señalando con ojos que ardían como brasas la magnitud de lo que había hecho. Me levanté temblando, y ella comenzó a caminar hacia afuera. La seguí. Atravesamos la puerta, y de repente estaba otra vez en el campo. Cada paso me arrastraba hacia memorias que creí olvidadas. Las filas de prisioneros, los barracones, el alambre de púas que cortaba la luz del sol. Todo estaba allí, intacto, como si los años no hubieran pasado. Los cuerpos flacos, los rostros consumidos, el olor a humo y grasa quemada. El murmullo lejano de gritos y lamentos, todo golpeaba mis sentidos con la fuerza de un látigo. Caminé entre ellos y sentí todas las miradas clavadas en mí. Un silencio aplastante lo llenaba todo, un silencio que me obligaba a escuchar mi propia culpa, retumbando en cada rincón. Llegamos a la puerta de hierro. Rivka me abrió paso. Entré, y detrás de mí la puerta se cerró con un portazo que resonó en mis huesos. Ya no estaba solo. La cámara estaba llena de prisioneros, todos con rostros famélicos y miradas perdidas. No podía moverme. El aire se volvió denso y caliente, imposible de inhalar. La tierra misma parecía temblar bajo mis pies. Y entonces, un sonido profundo, metálico, llenó la habitación. El gas. El humo comenzó a subir, denso y asfixiante. Mis pulmones ardían. Cada respiración era un incendio, un recordatorio de cada vez que yo había sido verdugo. Los gritos inundaban mis oídos, mezclándose con los lamentos de mi memoria. Sentí el dolor recorrer mi piel. Cada poro ardía con la culpa que había acumulado durante décadas. Entre los espectros de los prisioneros, sentí mi propio cuerpo desaparecer, fundirse con ellos. Dolor, desesperación, impotencia. Cada segundo era una eternidad, un juicio que no podía detener. Y entonces desperté, de nuevo en mi cama, empapado de sudor, con el corazón martillando y la respiración entrecortada. La piel todavía ardía como si el humo y el fuego hubieran quedado impregnados en mi carne. Miré hacia la puerta. Sus pies se alejaban lentamente. Rivka estaba allí, y su voz atravesó el aire como un filo helado. Hasta mañana, Herr Viktor Reinhardt.